Pueden sentarse. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? Unos agripados, unos con dolores, así como yo con mis dolores de rodillas que ando todavía que no se me ha quitado. Pero pienso que a pesar de todo eso estamos bien. Hay cosas de que en realidad pues no tendrían que tener tanta importancia como las cosas de Dios. Si tenemos a Dios, todo lo demás lo podemos sobrellevar bien. Como todos sabemos, estamos continuando con el estudio del libro de Habacuc. Entonces tenemos ahorita el tercer domingo con que hemos estado teniendo esta lección y hemos aprendido acerca de en la primera vez de que la queja, ¿verdad? Como el profeta Habacuc vino a quejarse ante Dios. Y era algo que en realidad pues se preguntaba, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Después el domingo pasado hablábamos también acerca del libro también de Habacuc, pero hablaba otro tema algo diferente, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Habacuc? Que esperó confiadamente, dijo, a ver qué Dios tenía que decirle. Y aprendimos que a veces también nosotros tenemos que esperar un tiempo para esperar la respuesta de Dios. Entonces, el tema para el día de hoy va a ser relájate. Porque a veces no tenemos ese tiempo para relajarnos en las cosas de Dios, no, que andamos preocupados, nuestra mente maquina, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios está muy lejos de nosotros o que Dios está haciendo lo contrario. Como decíamos el domingo pasado, a veces parece que a los que hacen el mal les va mejor que a nosotros que estamos haciendo el bien. A los que nosotros nos esforzamos trabajando nos está yendo peor que a los que andan haciendo barbaridades en la calle y tienen mejores condiciones de vida, tienen mejores automóviles, tienen más cosas materiales que nosotros, pero nosotros tenemos lo mejor, tenemos a Dios a nuestro favor. Entonces, este libro de Habacuc es un libro profético del Antiguo Testamento que aborda temas como la justicia divina, como la fe, como la espera paciente en los momentos de dificultad. Porque a veces tenemos que saber de que en los momentos esos difíciles de nuestra vida tenemos que tener paciencia. Tenemos unos pasajes que vamos a redactar a continuación que tienen un profundo significado en cuanto a la fe, a cuanto al propósito de Dios, incluso cuando las cosas parecen inciertas. El primer capítulo que vamos a ver es el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1, donde dice, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Este versículo muestra la postura que tomó el profeta Habacuc frente a la adversidad. Esperar y observar lo que Dios iba a hacer o lo que Dios iba a contestar, confiando en que su respuesta llegaría a sus oídos a su debido tiempo. Entonces, aquí el profeta había puesto una queja y decía, ¿hasta cuándo, Señor, yo estaré viendo violencia delante de mí? ¿Hasta cuándo yo estaré viendo que todas las cosas están mal? Que a los que hacen el mal les va mejor que a los que hacemos el bien. ¿Hasta cuándo? Y era la queja que él ponía. Pero hasta en este momento él dice, voy a decidir a mantenerme en pie sobre la fortaleza. Me voy a estar vigilante hasta saber qué es lo que Dios tiene que decirme. Muchas veces nosotros venimos y esperamos de Dios una respuesta rápida. Y hemos estado mucho tiempo viniendo a la iglesia, estudiamos las escrituras y sabemos que hay una escritura en el libro de Jeremías que dice, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros decimos, bueno, sí es cierto, Jeremías dice, claman a mí y yo responderé, y venimos a clamarle a Dios y no nos responde. Nos frustramos y en ocasiones dejamos de buscar
de Dios. Dejamos de hablar con Dios porque pensamos que no nos contesta. Y vienen nuestras quejas. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿O qué estaré haciendo yo que Dios se está alejando más de mí? Son preguntas que vienen a nuestra mente. O posiblemente uno dice, ¿por qué me estaré dando ahora tan mal? Nada me sale bien. Y presentamos queja. Pero por medio de esta escritura sabemos que también debemos hacer lo que el profeta hizo, mantenernos de pie junto a la fortaleza. ¿Cuál fortaleza? En los tiempos de Habacuc, el profeta estaba a cargo del pueblo de Dios. Y la fortaleza era la que estaba enfrente de todo lo que estaba atrás de él, que era el pueblo de Dios. Nuestra fortaleza es nuestra familia, nuestra casa. Y podemos estar de pie en nuestra fortaleza, en nuestra casa, porque estamos luchando para sacar adelante a nuestra familia. Y podemos estar esperando qué es lo que Dios tiene que decirnos. Podemos aprender una buena lección acerca de esta pequeña escritura. Esperar y observar. Una de las cosas es que muchas veces nosotros queremos hacer que las cosas se hagan a nuestro tiempo y no esperamos que las cosas se hagan en el tiempo de Dios. Déjeme decirle que el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo, a qué hora, en qué minuto y en qué segundo va a responder a su petición, porque está esperando lo mejor para usted. Y una de las cosas es no ser impaciente, sino que tener paciencia. Como le repito otra vez, mucha gente se aleja más de Dios. No, no es cierto. Algunos dicen, Dios no existe. O escuchan comentarios, ¿verdad que Dios no te escucha? Yo sabía, Dios no existe. Y nos hacen dudar de nuestra fe. No podemos llegar a ese punto de comenzar a dudar de nuestra fe, porque estamos dudando del Dios Todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que nos hizo a nosotros. Y eso nadie nos tiene que robar, esa medida de fe que fue sembrada en cada uno de nuestros corazones. Esa medida de fe que Dios sembró en nuestros corazones, tenemos que hacer que germine. Y una de las maneras de hacer que germine y que crezca es escuchando la palabra de Dios, no alejándose de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero incrementar mi fe, creo que mi fe sea más grande, ¿qué tengo que hacer? Buscar intencionalmente la palabra de Dios. Buscar intencionalmente abrir la Biblia y alimentarme de la palabra de Dios, porque por medio de la palabra mi fe crece. Y aprendemos nuevas cosas como las que aprendió el profeta. En el libro de Habacuc capítulo 2 verso 4 dice, el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Así como el profeta Habacuc escribe que el justo por su fe vivirá, también el apóstol Pablo lo escribió en el libro de Romanos capítulo 1 verso 7. Dice, el justo por la fe vivirá. Y a veces nos preguntamos al leer la escritura, cuando leíamos también aquí la lectura del evangelio, cuando le dice, ¿cómo me puedo ganar el cielo? ¿Cómo puedo ser justo para entrar al reino de Dios? Y los discípulos se dieron cuenta que era algo imposible para el hombre. No podemos ser justos nosotros con Dios para ganarnos el cielo. No podemos ser justos nosotros mismos para ganarnos el favor de Dios. Pero Jesús le dice, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y aquí cuando habla el justo por la fe vivirá, es un versículo clave, no solo en Habacuc, como les decía, sino que también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Resalta la importancia de vivir por fe, especialmente en tiempos de incertidumbre. Aunque las circunstancias externas puedan parecer adversas, la verdadera vida se encuentra en confiar y creerle a Dios. La verdadera vida es confiarle a Dios nuestra vida,
nuestras cosas, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Cuando ponemos todas las cosas en las manos de Dios, caminan como tienen que caminar. Y Dios se encarga de bendecir cada paso que damos, cada pensamiento que tenemos, cada decisión que tomamos, cada acto que hacemos. Pero es necesario estar vigilantes y escuchando qué es lo que Dios va a decirnos. Una de las cosas que decía Dios cuando le responde a Habacuc y le dice: escribe lo que yo te voy a decir. Vamos a repetir la lectura del libro de Habacuc que fue leída. El Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala sobre una tablilla para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tardará ya. Entonces el profeta Habacuc estaba esperando la respuesta de Dios, pero no era una respuesta a sí mismo que él quería que Dios le respondiera para él, pero Dios tenía otro plan. Le dice: escribe lo que yo te estoy diciendo en tablas para que los demás lo puedan leer de corrido. Era un mensaje no solo para Habacuc, sino que para todo el pueblo, para que todo el pueblo supiera cuál era el plan de Dios y cuál era la manera de buscar de Dios y entender la parte donde dice: el justo vivirá por su fe. Y el pueblo le entendió. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Este versículo anticipa a una promesa futura, algo que va a pasar, donde la gloria de Dios será reconocida en toda la tierra. A pesar de los juicios presentes, de la visión es de esperanza, porque en el futuro se verá la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? La promesa. Así como muchos esperaron en el Antiguo Testamento la promesa de que iba a nacer un Salvador. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó una cantidad de años hasta que nació la promesa: Jesucristo. Jesucristo vino y cumplió todo lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento y cumplió toda la ley. Él fue condenado, crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Y junto con Jesucristo resucitamos nosotros para vida eterna, los que confiamos en Él, los que creemos en Él, los que depositamos nuestra fe en Jesús. Y es por eso donde se revela esta parte de la Escritura donde dice: el justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Porque Jesucristo es el justo, no nosotros. Dios, el Padre, nos mira a través de Jesucristo y nos mira limpios, nos mira sin mancha, nos mira sin pecado, porque Jesucristo pagó ese precio que nosotros teníamos que pagar. La culpa nuestra, Jesucristo la llevó a la cruz del Calvario, y por eso nosotros, cuando depositamos nuestra fe, Dios nos mira justos delante de Él. Pero sin Jesucristo nos va a ver tal y cual como somos, pecadores, sucios. Es por eso que necesitamos todos los días confesar nuestros errores a Dios, confesar nuestras faltas, nuestros pecados, porque nos va a limpiar de la cabeza hasta los pies para hacernos justos delante de Dios. Y esa es nuestra justicia, Jesucristo. Jesucristo. En el libro de Habacuc, capítulo 20 dice: pero el Señor está en su santo templo, calla delante de Él toda la tierra. Dios está en su templo, en su santo templo, y les dice a toda la tierra: callen delante de Dios. Esperemos en Dios. ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué nos va a decir a nosotros? Aquí podemos ver que Dios es un Dios soberano. Soberano, aunque el mundo parezca caótico, Él sigue en su trono,
gobernando el universo, gobernando las vidas de aquellos que depositamos nuestra fe en Él. Su silencio o aparente ausencia no significa que no está actuando. El tiempo de la justicia de Dios llegará. A mí me encanta una alabanza que dice: aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Y así es, Él está en su santo trono, vigilante, también viendo lo que está pasando. Y a veces nosotros no podemos ver lo que está haciendo, pero sí sentimos su mano obrando a nuestro favor. Sí podemos sentir su presencia en nosotros cuando escuchamos su mensaje. Si sentimos la presencia de Dios porque nuestro corazón palpita y siente cuando algo proviene de Dios y no de un hombre. Se siente. El mensaje de Habacuc es un recordatorio de que incluso cuando enfrentamos dificultades o juicios podemos mantener nuestra fe en el único que puede salvarnos. El justo por su fe vivirá. Y aunque el mal pueda parecer que prevalezca, Dios finalmente traerá su justicia y traerá su gloria a nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es esperar. Esto nos anima a seguir nosotros confiando en Jesucristo y a esperar pacientemente en el cumplimiento de su promesa. Esta cita de vivir por fe del libro de Habacuc nos invita a reconocer la soberanía de Dios. Nos invita a saber de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que nosotros tenemos un Dios que nadie ha podido ganarle. Tenemos al mejor a nuestro lado. Tenemos al poderoso Dios de Israel. Es nuestro Dios. Y a pesar de las dificultades que podamos ver hoy en día, hay promesas futuras de restauración y un reinado justo que va a ser dirigido por el Rey de todos los siglos, Jesucristo. Jesucristo va a regresar porque hay otra promesa donde dice, cuando Él iba a ascender, dijo: me voy pero no los dejo solos, les dejo un consolador que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a sus vidas, les enseñará con poder. Y dice: me voy a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes también estén conmigo, pero un día volveré. Jesucristo está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Jesucristo está preparando y ya tiene preparado un lugar para donde Él esté, nosotros también, y que va a volver por nosotros. Dice en la Escritura que en ese día dice que se abrirán los cielos y hará una gran voz como trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después todos los que hayamos quedado seremos elevados en el aire y seremos juzgados de una vez, y habitaremos con Él para siempre. Ese es el día que nosotros tenemos que esperar, donde la justicia de Dios llegará otra vez, donde vamos a ser reinados por Jesucristo el justo. Es un llamado a centrarse en la fidelidad que le debemos tener a Dios, a vivir con una paciencia y con una esperanza y la redentora idea sembrada en nuestra mente de que Jesucristo regresará para que hagamos su voluntad y que su voluntad se va a cumplir en nuestra vida. El justo por fe vivirá. Se encuentra principalmente en Habacuc y es un principio fundamental de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento. Este versículo tiene una gran carga teológica y está relacionado a la idea de la justicia de una persona que se basa en sus obras, o posiblemente no por sus obras. Si la Biblia habla que el justo por la fe vivirá, ¿cómo puedo ser yo justo? ¿Por mis obras? ¿Por lo que hago? ¿O por las obras que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Por las que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, no son las mías. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe.
es solo el poder de Dios, por lo que Jesucristo hizo a mi favor. No es que yo sea bueno, no es que yo sea malo, no es que yo haga cosas buenas, no es que yo haga cosas malas, no es que yo me merezco el cielo. No es cierto. Es por los méritos de Jesucristo y es por el perdón que Él nos ofrece en esa cruz del Calvario que nosotros somos salvos y santificados. Y ese regalo Él nos lo da por medio de gracia, un regalo inmerecido. Él nos lo regala a nosotros. Le preguntaban a los apóstoles, ¿qué quiere decir eso? ¿Que podemos seguir pecando? De ninguna manera, decía el apóstol Pablo, de ninguna manera. No quiere decir que sigamos pecando. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, aunque a veces caigamos. Pero esa justicia de Dios nos va a levantar, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levanta. Dios lo levanta. Es por eso que necesitamos de la justicia divina, la justicia de Dios. La fe como base de la justicia es lo más importante que debemos nosotros entender. Esa justicia es la justicia divina de Dios. La fe en Dios es lo que nosotros recibimos como justificación, como un regalo de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirla. Recibirla. Es como cuando es su cumpleaños y alguien le lleva su regalo y se lo da. ¿Usted qué hace? Solo lo recibe. Ese es un regalo de Dios. Su perdón, su gracia. Ahora hay otra cosa que miraba yo en esa cita. Si dice el justo por la fe vivirá, podemos poner un caso como la fe como vida. ¿Cómo podría tener usted la fe como vida? ¿No se ha preguntado? El justo por la fe vivirá se refiere que no solo es una vida física, sino una vida en plena relación y comunicación con Dios. Debemos comunicarnos con Dios, tener una relación con Dios, una vida con Dios. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una forma de vivir, una forma de confiar, una forma de actuar en el día a día de nuestra vida. Porque Dios, Él sigue siendo fiel a su palabra y a sus promesas. El justo no viene por sus propias fuerzas, sino por la fe que tiene en el Hijo Redentor, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que es el que nos guía y nos da la fuerza para seguir todos los días adelante. Es el que nos da la esperanza en medio de la dificultad. En el contexto de Habacuc, este versículo ofrece esperanza en medio de los problemas, de la duda. Aunque los justos puedan estar sufriendo, tienen la certeza de que su fe en Dios les da vida. No se sienten muertos espirituales, les da vida, les da seguridad y saben que Dios va a obrar en su momento a favor de ellos. La conexión que hay de Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en el libro de Habacuc y en el libro de Romanos. Este versículo de Habacuc se cita también varias veces y específicamente en el libro de Romanos capítulo 17, verso 1. Dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces ahí podemos verlo un poco más claro, la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo nos da esa justicia. Pablo usa este versículo de Habacuc para explicar que la justificación no se obtiene a través de la ley ni a través de las obras, sino por la fe en Jesucristo. Es una oportunidad y una proclamación central del Evangelio de salvación y es un regalo que Dios tiene preparado para todo el mundo y para todo aquel que crea en Él. Los apóstoles aprendieron a vivir de esa manera. Los apóstoles de Jesucristo aprendieron a confiar de esa manera. Y ellos escriben en el libro de Gálatas, capítulo 3:11, también escrito por Pablo, dice:
Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por su fe vivirá. Entonces yo les invito a cada uno de ustedes a vivir por fe, no por lo que miran, no por lo que escuchan, sino que pongan todo su sentir, cuerpo, alma y espíritu a confiar en el Dios proveedor, en el Dios que responde a su tiempo, porque a su tiempo vamos a cegar. Amén. Oremos.